Vamos a ver cómo podemos obtener la fórmula desconocida de una sustancia, de un compuesto. Primero vamos a repasar qué es la fórmula empírica y la fórmula molecular. Por un lado, la fórmula empírica muestra la proporción más simple de átomos en un compuesto, mientras que la molecular indica, ¿vale?, el número real de átomos. Lo explicamos con la molécula de la glucosa, que es esta de aquí, y vemos, ¿de acuerdo?, que la fórmula molecular es C6H12O6, porque el número de átomos, ¿vale?, reproduce el número de átomos que tiene la molécula. Sin embargo, ¿vale?, la proporción más simple, ¿de acuerdo?, la fórmula empírica sería en este caso CH2O, ya que, ¿de acuerdo?, si vemos la molécula vemos que hay el doble de átomos de hidrógeno, ¿vale?, que son los blancos, respecto a los átomos de carbono y de oxígeno, ¿vale? Por un lado, la fórmula empírica nos indica solamente de la proporción más simple que hay entre los átomos y la fórmula molecular, ¿vale?, del número real de estos. Otro ejemplo, ¿vale? La glicerina, su fórmula sería C3H8O3. Esta sería tanto su fórmula empírica como molecular, porque si vemos la fórmula de la glicerina, ¿vale?, es decir, podríamos decir, ¿de acuerdo?, si vemos que tiene 8 átomos de hidrógeno y 3 de carbono, podríamos decir que hay 2,67 átomos de hidrógeno por cada átomo de carbono y por cada átomo de oxígeno, pero esto no sería correcto, ¿vale? La fórmula no podemos poner esto que tenemos aquí. La fórmula empírica es la proporción más simple, ¿vale?, pero con números enteros. En este caso, la fórmula empírica y la fórmula molecular de la glicerina coincidirían. Bueno, vamos a ver cómo vamos a empezar con los ejercicios y cómo podemos determinar la fórmula a partir de si nos dicen la composición centesimal. En este caso, nos dan el análisis, nos dan la composición centesimal de un compuesto desconocido que tiene un 33% de silicio y un 67% de flúor. Y nos dan la masa molecular del compuesto que se determina experimentalmente. ¿Cómo podemos saber la fórmula empírica y molecular? Bueno, nos dan las masas atómicas y lo primero que vamos a hacer es asumir 100 gramos de compuesto y calcular los moles que tenemos de cada compuesto, ¿de acuerdo? Si asumimos 100 gramos de compuesto, tendríamos 33 gramos de silicio que suponen, ¿vale?, con este factor de conversión, esta cantidad, estos moles de silicio. Y lo mismo podemos hacer para el flúor. Calcular 67 gramos de flúor, ¿vale?, porque hemos supuesto 100 gramos de compuesto, ¿cuántos moles de flúor serían? El segundo paso siempre es el mismo y es dividir los moles de flúor y de silicio para ver qué relación existe en el número de átomos, ¿de acuerdo? Esto tengo 3,536 moles de átomos de flúor, lo divido entre los átomos de silicio y vemos que hay el triple de átomos, ¿vale?, de flúor que de silicio. Eso me indica que la fórmula empírica sería CF3. Y ya lo último sería la fórmula molecular. ¿Coincide esta con la fórmula, ¿vale?, con la masa molecular que nos dijeron antes, con 168,4? Pues bien, calculamos la masa, ¿vale?, molar de este compuesto, nos sale 85, y ahora dividimos, ¿de acuerdo?, las dos masas molares para determinar cuántas veces, ¿de acuerdo?, la contiene. En este caso vemos que aproximadamente 2, no tiene por qué salir 2 exactamente porque este valor es experimental, no debe ser exactamente igual. En este caso, ¿vale?, la fórmula buscada sería el doble de la empírica, que sería C2F6. Daros cuenta que si nosotros sumamos y calculamos la masa molar de este compuesto, no nos sale exactamente este valor, ¿vale? Se debe a porque este es un valor experimental que normalmente se determina con las propiedades coligativas. Bueno, estos serían los 3 pasos, ¿vale?, que siempre son los que se hacen. Calcular los moles de cada elemento a partir de la información, a partir de la masa, dividir los moles de uno entre otro y así ya tendríamos la empírica, y para la molecular ver cuántas veces, ¿vale?, es la masa molecular mayor que la fórmula empírica que nos sale. Otro ejercicio, ¿vale?, nos puede partir, en vez de que nos den, como en este caso, la composición centesimal o la masa directamente, que nos den los resultados de la combustión. Por ejemplo, en este ejercicio tenemos un compuesto desconocido y tenemos 3,5 gramos de este compuesto desconocido y lo quemamos, hacemos su combustión y obtenemos, ¿vale?, CO2 y agua como productos. Esto es lo que siempre se obtiene. ¿Cómo nosotros podemos determinar la fórmula empírica? Bueno, pues tenemos que transformar estos datos,
¿de acuerdo? En la composición, es decir, cuántos gramos de carbono hay aquí, de estos 3,5, cuántos son de carbono, de estos 3,5, cuántos son de hidrógeno y de estos 3,5, cuántos son de oxígeno. ¿Y eso cómo lo puedo saber? Bueno, pues me voy a basar en lo siguiente. Todos los átomos de carbono que hay aquí los voy a tener en el CO2 y todos los átomos de hidrógeno que estén aquí los voy a tener en el H2, ¿vale? En el agua. Es decir, si yo veo y calculo la masa de carbono que hay en 8,8 gramos de CO2, ¿de acuerdo? Con este factor de conversión, puedo calcular los gramos de carbono que hay en 8,8 gramos de CO2. Porque, ¿vale? Este factor, 12 gramos de carbono, es lo que contienen 44 gramos de CO2, porque esta es la masa del carbono y esta es la masa del CO2. Así puedo determinar la masa de carbono que hay en estos 8,8 gramos y la masa de hidrógeno con este otro factor que hay en estos 2,7 gramos. Pues bien, como hemos dicho, todo este carbono sería 2,4 gramos, todo este hidrógeno está aquí y sería 0,3 gramos. Por diferencia, puedo calcular la masa del oxígeno restando 3,5 menos la masa del carbono obtenida menos la masa del hidrógeno obtenida para obtener 0,8 gramos, ¿vale? De oxígeno. Aquí hay una errata, ¿de acuerdo? Estos son 0,8 gramos de oxígeno. Estamos calculando la masa de oxígeno. Una vez que tenemos ya las masas, ya el ejercicio es igual que antes, ¿vale? No lo voy a explicar y sería simplemente calcular los moles de cada elemento, pasar de gramo a mol. Segundo paso, dividir los moles, ¿vale? Calcular la relación entre los moles y para eso siempre lo vamos a dividir, ¿de acuerdo? Los moles de cada elemento entre el numerito más pequeño, ¿vale? Como lo que tenemos menos son los moles de oxígeno, pues vamos a dividir este entre este para ver la relación entre el C y el O y este entre este para ver la relación entre el H y el O. Y una vez determinadas las relaciones, puedo obtener la fórmula empírica, ¿de acuerdo? C4, H6 y O. ¿Será esa la fórmula molecular? Pues bien, el último paso, como siempre, es determinar la masa molar de este compuesto, de la fórmula empírica, y ver si es la masa experimental, la masa molar de la molécula. Como vemos que no, que esta es el doble, la fórmula molecular buscada sería el doble de esta, ¿de acuerdo? C8H12O2 sería la la fórmula molecular. Repasamos, ¿de acuerdo? Y lo único nuevo es que a partir de estos datos tengo que determinar yo, mediante estas operaciones, ¿de acuerdo? La composición de C, H y O. Y una vez que tengo estos datos, los tres pasos son los mismos que anteriormente. Bueno, os dejo estos dos ejercicios para que practiquéis. Puedes parar el vídeo y resolverlo. Este sería el primero y este sería el segundo.